Imagina un objeto tan sagrado que tocarlo significaba morir al instante, y tan poderoso que podía derribar murallas enteras sin una sola espada. Hoy vamos a entrar en un secreto oculto que muchos creen que fue deliberadamente silenciado. ¿Fue el Arca de la Alianza un símbolo divino o una tecnología imposible para su tiempo? Bienvenidos. Suscríbete, deja tu like y acompáñanos a descubrir lo que no debía ser revelado. Imagina la escena. Desierto del Sinaí. Un grupo de esclavos que acaban de escapar. El sol es implacable. No hay talleres, no hay herramientas de precisión. Y de repente reciben una orden divina. Construid un cofre. Un cofre de oro puro, de 150 kilos, y con medidas milimétricas. Un solo error, y la consecuencia es la muerte. Y esa imagen nos planta de lleno en el centro del enigma, porque no es solo una orden, es un desafío a toda lógica, a la física, a la historia. Y claro, plantea las preguntas que vamos a intentar desentrañar hoy. ¿Cómo fue posible? ¿De dónde narices sacaron los materiales? Y sobre todo, ¿qué tecnología o qué poder se escondía en su diseño que podía matar a alguien con solo rozarlo? Hoy profundizamos en uno de los artefactos más misteriosos de la historia, el Arca de la Alianza. Empecemos por lo más básico, lo que parece, un muro insalvable. La mano de obra. Estamos hablando de un pueblo que, según los textos, lleva 400 años haciendo ladrillos. No son orfebres ni ingenieros. ¿Cómo solucionas eso? Pues la solución que se presenta es tan extraordinaria como el propio objeto. No se busca un artesano, se crea uno. Los textos nombran a un hombre, Besaliel, de la tribu de Judá. Y aquí pasa algo único en toda la Biblia. Se dice que es el primer hombre lleno del Espíritu de Dios. Pero lo fascinante es el para qué. No es para profetizar ni para hacer milagros. No. Es para trabajar. O sea que estamos hablando de una especie de descarga de conocimiento, una inspiración divina pero con un fin totalmente técnico. Exactamente. Es como si le hubieran transferido un máster en metalurgia y carpintería en un instante. Se le da sabiduría, inteligencia y ciencia en todo arte. De pronto este hombre y su ayudante, Aholiab, tienen una capacidad para trabajar los metales y las piedras con una precisión que se describe como sobrehumana. El problema de la habilidad, que era imposible, se resuelve con una intervención divina. Vale, aceptamos esta premisa. Increíble. Tenemos al superartesano. Pero, ¿con qué va a trabajar? ¿Con arena? Es la siguiente barrera. ¿Están huyendo con lo opuesto? ¿De dónde sacan 150 kilos de oro puro, plata y telas de lujo? La respuesta está justo en el caos de la huida, en un evento que se llama el despojo de Egipto. Antes de irse, se les dice que pidan a sus vecinos egipcios joyas de oro, de plata, ropas. Y hay que imaginar la escena. Los egipcios acaban de sufrir 10 plagas, están aterrorizados. No es una petición, es más un «coged lo que queráis y marchaos ya». Es casi como una indemnización por despido forzosa, ¿no? Después de 4 siglos de esclavitud. Se interpreta así, sí, como un pago atrasado. Y la gente, el pueblo israelita, dona después todo eso para el proyecto. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Donaron tanto, pendientes, anillos, de todo, que Moisés tuvo que salir y gritar, «¡Basta! ¡No traigáis más!». ¡Qué barbaridad! O sea que tenían material de sobra. De sobra. Increíble. Pero las instrucciones eran muy precisas, no solo pedían oro, hablaban de materiales muy concretos como si cada uno tuviera una función. Y la tenían claro. Nada era al azar. La estructura es de madera de acacia. Podría parecer una lección simple, pero es una genialidad. La acacia es de los pocos árboles que sobrevive en el Sinaí. Su madera es durísima, densa, resistente a los insectos, perfecta para un objeto que tiene que ser transportado 40 años por el desierto. Y luego estaban los tejidos. Mencionan colores que en esa época eran más que colores, eran un símbolo de poder. Lino fino, hilos de azul, carmesí y púrpura, el más importante. Púrpura es entender la escala de todo esto. En el mundo antiguo el tinte púrpura valía, literalmente, más que el oro. Era el lujo supremo. Para un solo gramo hacían falta miles de moluscos. Entonces, ¿cómo lo consiguen? No iban a montar una fábrica de tinte en mitad de la nada. La teoría más lógica es que ese púrpura venía de las ropas de la élite egipcia que les dieron al irse. Se llevaron, sin saberlo, los materiales más exclusivos del imperio más poderoso del mundo. Tenían la habilidad, el oro y los tintes, todas las piezas.
Bien, tenemos al artesano y los materiales. Pero ahora llegamos a lo más peligroso. Si este objeto era tan letal, ¿cómo lo construyó Bezaleel sin morir? O sea, ¿cómo manejas algo que es, en esencia, una trampa mortal? Con un protocolo y una precisión absolutas. Las medidas no eran aproximadas, eran un dogma. 1,15 m de largo, 70 centímetros de ancho y 70 de alto. Un error de 1 milímetro y el objeto quedaba invalidado, impuro. Seguramente usaron técnicas egipcias con cuerdas y nudos para lograr esa exactitud. Y luego está la estructura de capas, que es donde todo esto empieza a sonar extrañamente moderno, ¿no? Completamente. Aquí es donde la historia antigua choca con la física del siglo XIX. La estructura era un sándwich, 3 capas. Una lámina de oro puro por dentro, un núcleo de madera de acacia y otra lámina de oro puro por fuera. El oro, un conductor excelente. La madera de acacia, secada por el desierto, un aislante perfecto. Espera, para. Me estás describiendo conductor, aislante, conductor. Eso es un componente eléctrico. Estás en lo cierto. ¿Me estás diciendo que este texto milenario está describiendo un condensador? Describe la estructura exacta de un condensador eléctrico. Un capacitor, un dispositivo diseñado para almacenar energía. Piensa en ello. Al ser transportada, rozando con las ropas, en el aire seco y cargado de estática del desierto, el arca podría haber acumulado una carga eléctrica de forma natural. Como una batería girante. Exacto. Y los querubines de oro de la tapa no eran solo un adorno. No me digas. Eran la clave. 2 figuras de oro macizo, con las alas extendidas una hacia la otra. En términos eléctricos, funcionarían como 2 electrodos, 2 puntas de descarga, muy parecido a una bobina de Tesla. Si alguien, con una carga distinta o haciendo tierra la tocaba, podía liberar toda esa energía de golpe. Podríamos hablar de una descarga de 50.000, quizá 100.000 voltios. Muerte instantánea. Jo, es que es una máquina perfecta. Una batería letal. Pero seguía siendo un cofre vacío. ¿Qué guardas dentro de algo tan poderoso? Se guardaron 3 objetos de un poder simbólico inmenso. El primero, las tablas de la ley. Pero aquí hay un matiz. Eran las segundas tablas. Las originales las había hecho añicos Moisés en un ataque de furia. Estas segundas representan la palabra de Dios, sí, pero también la fragilidad humana y las segundas oportunidades. Y el segundo objeto era la vara de Aarón, que también nace de un conflicto, ¿verdad? Sí, representa la autoridad divina. Hubo una rebelión y para zanjarla, Dios ordena una prueba. Cada líder de las 12 tribus deja una vara seca. A la mañana siguiente, 11 varas siguen muertas. Pero la de Aarón, un trozo de almendro, había florecido, echado brotes y producido almendras. En una noche. Un imposible biológico. Totalmente. Esa vara viva se guardó en el arca. Palabra, autoridad. Y el tercer objeto, la provisión. El maná. El pan del cielo. El milagro diario. Lo curioso del maná es que se pudría de un día para otro. No se podía almacenar. Sin embargo, la porción que se guardó en una vasija de oro dentro del arca, según los textos, se conservó intacta durante siglos. Un milagro contenido. Así que dentro de ese condensador mortal tenías la ley, la autoridad y la providencia. Claro, con un objeto tan peligroso, el transporte no podía ser algo improvisado. Los protocolos debían de ser de una rigidez increíble, más que militar, casi quirúrgica. Solo una familia, los coatitas, podía transportarla, pero ni siquiera ellos podían tocarla directamente. Antes de cada traslado, se sometían a 7 días de purificación, ayunos, lavados. Un error podía traer una plaga sobre todo el campamento. ¿Y cómo la movían sin tocarla? Primero, los sacerdotes entraban y la cubrían con varios velos y pieles. La ocultaban por completo. Solo entonces los coatitas se acercaban e introducían unas varas largas, de acacia recubierta de oro, en unas argollas, y la levantaban sobre sus hombros. Esas varas eran la única interfaz permitida. La regla número 1 era: ninguna mano humana toca el arca, jamás. Y tenemos un ejemplo aterrador de qué pasaba si esa regla se rompía. La historia de Uza. Suena casi desproporcionado. Un hombre muere por un instinto de ayudar. Es una de las historias más brutales, sí. Años después, el rey David traslada el arca, pero ignora los protocolos. La pone en una carreta de bueyes, un décodo pagano. En un momento, los bueyes tropiezan, la carreta se tambalea y el arca va a caer. Uza, que va al lado, reacciona por instinto.
extiende la mano para estabilizarla. Lo que cualquiera de nosotros habría hecho, vamos. Exacto, un acto reflejo. La toca, y en ese instante cae fulminado, muerto. No hay advertencia, es una consecuencia inmediata y letal. Desde la teología es la demostración de que hay reglas que no se rompen ni con buenas intenciones. Desde la física, Hizo de toma de tierra. Uza hizo de toma de tierra y recibió una descarga masiva. Más allá de su función religiosa, el arca se describe casi como un arma de guerra. Totalmente. En el campo de batalla tenía un efecto doble. Para los israelitas era un impulso moral devastador. Para sus enemigos, un arma psicológica aterradora. El caso más famoso, claro, es la conquista de Jericó. Una ciudad con murallas dobles, inexpugnable. Y la estrategia es dar un paseo, parece un chiste. Parece absurdo, sí. Durante 6 días, el ejército, con el arca, rodea la ciudad en silencio una vez al día. El 7º día, dan 7 vueltas. Y al final, al sonido de los cuernos y el grito de todo el pueblo, las murallas se vienen abajo. ¡Qué bestialidad! Y aquí la arqueología moderna encontró algo que lo hace todo todavía más extraño. Exacto. Excavaciones de los años 50 revelaron algo muy anómalo. Los muros caídos no cayeron hacia adentro, como en un asedio normal. Cayeron hacia afuera, como si una onda de choque desde dentro de la ciudad los hubiera empujado. Eso lo cambia todo. ¿De qué clase de fuerza estamos hablando para hacer algo así? Se ha especulado con todo. Resonancia acústica, un terremoto localizado, o, si volvemos a nuestra teoría, un pulso electromagnético liberado por el condensador. Pero había una condición indispensable para que funcionara. ¿Cuál? La obediencia. No era un talismán mágico. En una ocasión la llevaron a la batalla como un amuleto, pero el pueblo estaba en pecado, desobedeciendo. El resultado fue una derrota humillante, 30.000 muertos y, lo impensable, el arca fue capturado por los filisteos. Su poder no era incondicional. Y junto a la guerra estaba el ritual más peligroso del mundo antiguo, el día de la expiación. El único día del año en que un ser humano podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca. Y solo una persona en el mundo podía hacerlo, el sumo sacerdote. La presión debía ser inimaginable. Se preparaba durante una semana, y ese día se vestía con un simple lino blanco, como uno más. ¿Y cómo sobrevivía a un encuentro tan directo con esa fuente de poder? Había un elemento clave para su supervivencia, el incienso. Entraba primero con un incensario. La orden era generar una nube de humo tan densa que velara la tapa del arca. La nube actuaba como una barrera, un filtro. Entrar sin ese humo era muerte segura. Después salía, tomaba la sangre de un sacrificio y volvía a entrar para rociarla, cubriendo los pecados de la nación. Eran 15 minutos de soledad absoluta. El mínimo error era fatal. Y entonces, después de casi 1000 años siendo el centro de todo, en el 586 a.C., los babilonios arrasan Jerusalén, destruyen el templo y el arca desaparece. Se esfuma. ¿Qué pasó? Es el gran misterio final. Hay 3 teorías principales. La primera, la más simple. Fue destruida por los babilonios. Pero tiene un problema enorme. Los babilonios eran burócratas meticulosos. Tenemos listas detalladas de cada copa de oro, cada candelabro que saquearon. Y en esas listas, el arca no aparece. No se la menciona. O sea que se olvidaron de apuntar su mayor trofeo. Poco probable. Lo que nos lleva a la segunda teoría, que fue escondida. Exacto. Que los sacerdotes la ocultaron en los túneles que hay bajo el monte del templo en Jerusalén. Y esta teoría tuvo un momento de máxima tensión en 1981. Un rabino que excavaba creyó haber encontrado un pasadizo sellado que conducía directo al lugar. Estaba convencido de que estaba a metros. Pero la noticia se filtró, provocó una tensión política enorme y las autoridades sellaron la entrada con un muro de hormigón, que sigue ahí. Y la tercera teoría es la más de película y nos lleva a Etiopía. Es la tradición nacional de Etiopía. Afirman que la llevó allí el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, y que está en la ciudad de Aksum desde entonces. Supuestamente se guarda en una capilla, y allí existe una figura extrañísima, el guardián del arca, un monje que dedica toda su vida a vigilarla, sin salir jamás del recinto. Nadie más en el mundo puede verla. Es una cadena ininterrumpida que, según ellos, se remonta a siglos. Una historia tan potente que hasta en el siglo XX, gente muy siniestra se la tomó en serio. Sí,
Heinrich Himmler y la cúpula nazi estaban obsesionados con ella. Creían que era un arma de origen ario, una fuente de poder ilimitado. Enviaron equipos a buscarla por toda Europa, sobre todo en Francia. Pasaron meses excavando castillos. Nunca encontraron nada claro. Así que terminamos con esto. Un objeto de diseño imposible que funciona bajo principios que la ciencia tardaría 3000 años en describir, un centro de culto, un código de leyes y una arma de guerra. Y que, en su apogeo, se les vaneció. Y ese es el enigma que perdura. Quizás el mayor misterio no es solo dónde está, sino qué representa. Si apareciera mañana, ¿qué sería? ¿Una reliquia sagrada? ¿Un tesoro arqueológico? ¿O un catalizador para un conflicto global por su control? ¿O sería la prueba de una tecnología que nuestra ciencia apenas empieza a comprender? La pregunta, al final, sigue abierta. ¿Qué sucede cuando la tecnología y lo divino se vuelven indistinguibles? Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en uno de los misterios más profundos y perdurables de la historia. El Arca de la Alianza. Un objeto descrito como el trono de Dios en la tierra, capaz de obrar milagros y de aniquilar literalmente a quienes lo profanaban. Su historia está llena de poder, de temor y, de preguntas que resuenan hasta hoy. Y la pregunta central que vamos a explorar es precisamente la naturaleza de ese poder. ¿Estamos ante un artefacto puramente sagrado? ¿Un canal directo de la voluntad divina cuyo funcionamiento, escapa toda lógica humana? ¿O, por el contrario, estamos frente a una pieza de tecnología asombrosa? Una máquina ancestral cuyas leyes físicas hemos empezado a comprender miles de años después. Yo sostendré que la esencia del arca es inseparable de su dimensión espiritual. Su poder no reside en su diseño, sino en la presencia divina que contenía y, sobre todo, en la obediencia a un pacto sagrado. Es ante todo un objeto de fe. Y yo por mi parte voy a plantear que a lo mejor no todo era tan simbólico, que quizás detrás de las instrucciones divinas lo que había era un auténtico manual de operaciones para una pieza de tecnología increíble, y que sus efectos, por milagrosos que parezcan, podrían tener una explicación física. A ver, la narrativa de su origen es, desde mi punto de vista, inequívoca. No es una invención. Es una revelación. Dios mismo le dicta a Moisés en el monte Sinaí las instrucciones precisas para su construcción: madera de acacia, unas medidas exactas, revestimiento de oro puro por dentro y por fuera. Incluso elige al artesano, Bezaleel, y se nos dice que lo llena con el Espíritu de Dios, dándole una sabiduría y una habilidad sobrehumanas para la tarea. Todo en su creación apunta a una intervención que trasciende lo terrenal. Emana de lo que representa y contiene la alianza entre Dios y su pueblo. No niego el extraordinario contexto de su creación, claro que no, pero es precisamente en esas instrucciones divinas donde encuentro la base de mi argumento. Si nos quitamos por un momento el velo de lo místico y analizamos el diseño, lo que tenemos es la descripción perfecta de un condensador eléctrico. Piénsalo, una caja de madera de acacia, que es un excelente aislante eléctrico, recubierta por dentro y por fuera con láminas de oro puro. Uno de los mejores conductores que existen. Esa estructura de conductor, aislante, conductor es el diseño básico de una botella de Leyden, uno de los primeros tipos de condensadores. Ahora sitúa ese objeto en el desierto, un ambiente extremadamente seco, ventoso, ideal para generar electricidad estática. Los israelitas caminaban durante horas, sus ropas de lino y sus sandalias de cuero, generando una fricción constante. El arca, llevada en procesión, se habría cargado de forma natural con un potencial eléctrico altísimo. Los querubines de oro en la tapa, con sus alas enfrentadas, serían los puntos perfectos para una descarga de alto voltaje. Así, las reglas de no tocarla y transportarla con varas aislantes no serían solo mandatos de pureza ritual, sino protocolos de seguridad absolutamente lógicos para manejar un dispositivo con miles de voltios. Veo por qué esa analogía técnica resulta tan atractiva, Tiene una lógica interna innegable. Sin embargo, creo que nos desvía del punto central, que es la intencionalidad y la obediencia. El caso de Uzá es el ejemplo perfecto. La Biblia es explícita. La ira de Dios se encendió contra él por tocar el arca. No dice que sufrió un accidente, sino que fue fulminado por un acto de juicio divino. Y el contexto es clave.
Los israelitas estaban transportando el arca de una forma no autorizada, en una carreta de bueyes en lugar de en los hombros de los levitas como se había ordenado. El acto de Usa, aunque pareciera bien intencionado para evitar que cayera, fue la culminación de una falta de respeto a un mandato sagrado. La muerte fue instantánea y selectiva, no una descarga eléctrica aleatoria. Es un punto convincente, sí, pero permíteme ofrecer una perspectiva diferente. ¿Y si el mandato divino fuese en sí mismo la instrucción de seguridad más inteligente posible, traducida a un lenguaje que esa gente pudiera entender? La prohibición de tocarla y la orden de usar varas de madera en los hombros no solo la aislaban, sino que aseguraban un transporte increíblemente estable. 4 personas caminando al unísono es mucho más estable que una carreta de madera, traqueteando por un camino de tierra. Al ponerla en la carreta, aumentaron drásticamente el riesgo de un desequilibrio y una descarga accidental. Cuando Usa la tocó, con el arca probablemente cargada hasta los topes, él mismo hizo de toma de tierra. Cerró el circuito y recibió una descarga de miles de voltios. La ira de Dios sería la descripción en el lenguaje teológico de la época de una ley física inevitable de Utal que se activó al romperse el protocolo de seguridad. No es menos poderoso, simplemente es un poder que opera bajo unas reglas físicas. Vale, te compro la idea del condensador para el caso de Uza, tiene su lógica. Pero entonces, ¿cómo encajamos Jericó en ese modelo? Ahí tu explicación tecnológica empieza a hacer aguas, porque no hay contacto físico. El relato es puramente ritual. 7 sacerdotes con 7 trompetas marchan alrededor de la ciudad, una vez al día durante 6 días. El 7º día dan 7 vueltas, los sacerdotes tocan las trompetas y todo el pueblo grita al unísono. Y entonces las murallas, de 6 metros de espesor, no se derrumban hacia adentro como en un asedio, sino que caen hacia afuera. Esto sugiere una fuerza que actuó sobre la propia estructura de la piedra de una forma que desafía la física convencional. No fue un arma, fue una manifestación de poder divino canalizada a través del ritual y la fe. No estoy convencida de que la física convencional no tenga nada que decir al respecto. De hecho, existen hipótesis fascinantes. Una de ellas es la de la resonancia acústica. Todos hemos visto a un cantante de ópera romper una copa con su voz. Eso es la resonancia. Encontrar la frecuencia exacta a la que un objeto vibra de forma natural y amplificar esa vibración hasta que su estructura cede y se rompe. Ahora imaginemos ese principio a una escala monumental. Las 7 trompetas, quizás diseñadas para emitir una frecuencia muy específica, actuando como generadores de ondas sónicas. Las vueltas alrededor de la ciudad servirían para bañar todas las murallas con esa frecuencia. Y el grito final de miles de personas podría haber sido la onda de choque que empujara la vibración más allá de su punto de ruptura. Pero esa teoría asume una perfección acústica casi imposible. ¿Cómo sabrían la frecuencia exacta de la piedra de las murallas? ¿Cómo podrían mantenerla sin ninguna desviación durante tanto tiempo? Me parece que requiere más fe creer en esa casualidad física tan perfecta que en una intervención divina. Es buscar una explicación innecesariamente compleja para un milagro. Quizás, pero hay otra teoría ligada a la idea del condensador de la que ya hemos hablado. Si el arca era capaz de acumular una carga eléctrica tan masiva, también podría ser capaz de liberarla de golpe, lo que se conoce como un pulso electromagnético o PEM. Un PEM es una explosión invisible de energía que puede freír la electrónica moderna. A la escala masiva que podría liberar un dispositivo como el arca, ¿quién sabe qué efectos tendría sobre la piedra y el mortero? Podría desestabilizar la estructura molecular de los materiales, debilitándolos hasta el punto del colapso. El hecho de que las murallas cayeran hacia afuera apoya la idea de una fuerza repulsiva, una onda de choque energética que emanó del arca. De nuevo, no es magia, es física llevada a un extremo que apenas empezamos a comprender. Y aún así, esta visión tecnológica no explica por qué el arca a veces simplemente no funcionaba. El ejemplo más claro es cuando los hijos de Eli, que eran corruptos, la llevaron a la batalla contra los filisteos. La trataron como un amuleto, un arma que les daría la victoria automática. El resultado fue una derrota catastrófica, la muerte de 30.000 israelitas y, lo más humillante, la captura del arca. Si fuera un arma tecnológica, debería haber funcionado independientemente del estado moral de sus portadores. Su poder estaba condicionado a la obediencia, a la fe y a la relación correcta con Dios. Cuando esa relación se rompía, el arca se convertía en un simple cofre de madera y oro. Mira, quizá el estar en pecado o desobedecer no era una cuestión moral, sino operativa.
Significaba que habían perdido el conocimiento, que no seguían los rituales y procedimientos correctos para activar o manejar el arca de forma segura y eficaz. El conocimiento para usarla correctamente, transmitido como ley divina a través de Moisés y los levitas, se habría perdido o ignorado con el paso de las generaciones. Los rituales de purificación, los sacrificios, los cánticos, y si no eran solo actos de fe, sino los pasos necesarios para cargar el dispositivo, estabilizarlo o prepararlo para su uso. La obediencia y el ritual serían en esta interpretación el manual de usuario para una tecnología que ya no comprendían del todo. Al llevarla a la batalla sin seguir el manual, era simplemente un objeto inerte. Me cuesta aceptar que los rituales más sagrados fueran meros procedimientos técnicos. Pero incluso si seguimos tu línea de pensamiento, ¿cómo explicas lo que les ocurrió a los filisteos cuando la capturaron? La llevaron a su templo en Asdod y la colocaron junto a su ídolo, Dagón. A la mañana siguiente, la estatua estaba postrada ante el arca. La volvieron a levantar y al día siguiente apareció de nuevo postrada, pero esta vez decapitada y con las manos cortadas. Después, la ciudad fue azotada por una plaga de tumores. La movieron a otra ciudad, Gat, y ocurrió lo mismo. Y luego a Ecrón, con idénticos resultados. No estaban intentando usarla, simplemente la tenían almacenada. ¿Cómo encaja eso en un modelo tecnológico? Un dispositivo que contenía una fuente de energía inmensa y potencialmente inestable, moverla sin seguir los protocolos podría haber causado fugas. Los efectos descritos en los filisteos, esas plagas, los tumores o bubones, son inquietantemente similares a los síntomas del envenenamiento agudo por radiación. Ellos, sin tener ni idea de lo que tenían entre manos, podrían haber estado exponiéndose a una radiación letal. ¿Y lo de la estatua de Dagón? Si el arca emitía un campo de energía potente, ya sea electromagnético o de otro tipo, podría haber causado vibraciones o tensiones estructurales en la estatua hasta hacerla caer y romperse. Para ellos, era un dios extranjero derrotando al suyo. Para un físico, podría ser la interacción de campos de fuerza. Al final, tu argumento reduce cada misterio, cada acto de fe y cada manifestación divina a una ecuación física que aún no hemos resuelto. Creo que al hacer eso, aunque sea fascinante intelectualmente, se pierde la esencia del arca. Su propósito no era ser un arma ni una batería, era el recordatorio físico y tangible de un pacto, el epicentro de una relación entre lo divino y lo humano. Su poder no residía en el oro y la madera, sino en la presencia que albergaba y en las lecciones que enseñaba sobre obediencia, respeto y las consecuencias de nuestras acciones. El misterio que la rodea nos recuerda que hay realidades que trascienden nuestra comprensión puramente material. Por mi parte, sostengo que explorar estas posibles explicaciones físicas no busca eliminar lo sagrado, sino comprender las múltiples capas de un fenómeno extraordinario que sin duda ocurrió. La posibilidad de que el conocimiento divino se manifestara a través de leyes físicas complejas y de un diseño sublime nos abre a una visión mucho más rica y estimulante del universo y de nuestra propia historia. No se trata de negar el poder, sino de intentar comprender su mecanismo, ya fuera por intervención directa o de una conciencia superior, o por un diseño tecnológico que se adelantó milenios a su tiempo. La historia del arca nos obliga a cuestionar los límites de nuestro conocimiento y aceptar que el mundo antiguo puede contener más maravillas técnicas de las que jamás imaginamos. La verdadera lección, para mí, es el valor de mirar un texto antiguo y atreverse a hacer nuevas preguntas.